Estimados formulistas, bienvenidos a mi canal de formulación magistral y cosmética. Soy el doctor Enrique Alia y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo formular un crema gel con clindamicina e indometacina para el tratamiento del acné con alto componente inflamatorio. Pues esta es nuestra formulación, en este caso es una prescripción médica en forma de crema gel para el tratamiento del acné con alto componente inflamatorio. La prescripción para 50 gramos de crema gel es la siguiente: clindamicina clorhidrato 1%, indometacina 1%, crema gel cantidad suficiente para 50 gramos. El médico quiere que incorporemos la clindamicina y la indometacina en un crema gel. Como esta formulación es para una piel grasa, acnéica, este crema gel que formulemos no debe ser comedogénico, no debe de producir acné reaccional, ni debe ser oclusivo, tiene que ser evanescente, altamente evanescente, que no deje residuo graso. Para ello podemos emplear, para hacer el crema gel, un gel como el gel Sepigel y un aceite silicónico volátil que deja la piel mate, libre de brillos, como puede ser la ciclometicona pentámera al 5%. Ya sabemos que un crema gel se forma cuando se añade un aceite, en este caso la ciclometicona pentámera, que se presenta como un líquido oleoso volátil, pues cuando se añade este líquido oleoso sobre un gel. Este líquido oleoso se emulsiona en el seno del gel y se forma el crema gel. La clindamicina es un antibiótico lincosánido con acción bacteriostática sobre las bacterias productoras del acné. La indometacina es un AINE con gran poder antiinflamatorio vía tópica, que es nuestro caso. En cuanto a la base crema gel, ya hemos dicho que la vamos a formar con el gel Sepigel, empleando el Sepigel al 3%, y a este gel le vamos a añadir la ciclometicona pentámera al 5%. La ciclometicona pentámera es la denominada silicona, aceite de silicona volátil. Deja la piel mate, libre de brillos y no es comedogénica. Esta formulación requiere un conservante. Por ejemplo, podemos trabajar con Fenonip XB al 0,6%. Si no queremos parabenos, porque el Fenonip contiene parabenos y también fenoxietanol, también podríamos emplear el Eusil P9010, que contiene fenoxietanol y etilexilglicerina, pero no contiene parabenos. ¿Cómo incorporamos los activos? La clindamicina en su forma clorhidratada es altamente soluble en agua y la podemos disolver en el agua del crema gel antes de producir la gelificación, o incluso también se puede disolver en una pequeña cantidad de agua y añadir sobre el gel ya elaborado. Con respecto a la indometacina, vamos a formar en un mortero una pasta con un 2% de propilenglicol. Una vez formada la pasta, añadiremos el gel en pequeñas porciones. El desarrollo de la fórmula para preparar 50 gramos
Ojo que vamos a preparar 50 gramos y no 100 gramos. Me explico. Si preparáramos 100 gramos de clindamicina clorhidrato, por ejemplo, tendríamos que añadir 1 gramo, ya que está al 1%. Pero en este caso vamos a preparar 50 gramos, la mitad. Luego, entonces, de clindamicina clorhidrato tendríamos que emplear la mitad, ya que está al 1%, o sea, 0,5 gramos. Bueno, visto este ejemplo, el desarrollo de la fórmula final para estos 50 gramos sería el siguiente. Sepigel 305, 1,5 gramos. Clindamicina clorhidrato 0,5 gramos. Indometacina 0,5 gramos. Ciclometicona pentámera 2,5 gramos. Propilenglicol 1 gramo. Fenonip XB 0,3 gramos y agua purificada cantidad suficiente para 50 gramos. Vuelvo a repetir, si se fijan, que hemos utilizado la mitad de los porcentajes, ya que queremos preparar 50 gramos y no 100 gramos. Y la forma de elaboración sería la siguiente. Primero, disolvemos la clindamicina clorhidrato en el agua de la formulación. La solución es muy rápida ya que la clindamicina es altamente soluble. Segundo, situamos el Sepigel 305 en un vaso de precipitados y añadimos la solución anterior en pequeñas porciones agitando de forma constante. Se nos va a formar un gel blanquecino opalescente. Tercero, añadimos la ciclometicona en pequeñas porciones sobre el gel anterior. Vamos a formar el crema gel. Simplemente añadimos esta ciclometicona en pequeñas porciones y agitamos de forma constante. Entonces se nos va a formar el crema gel. Cuarto, en un mortero reducimos a polvo fino la indometacina y añadimos el propilenglicol, batiendo hasta formar una pasta homogénea. Ya tenemos dispersa la indometacina. Quinto, añadimos el gel anterior en pequeñas porciones, batiendo con el pistilo hasta homogeneidad. Sexto, finalmente añadimos el Fenonip XB, agitando hasta homogeneidad. Vamos a obtener un crema gel blanquecino opalescente homogéneo, libre de grumos, de consistencia media con adecuada extensibilidad y alta evanescencia. Debemos envasarlo en un envase airless o tubo de polietileno opacos. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo haya sido de su agrado. Pueden suscribirse a mi canal para recibir actualizaciones. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.